Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, después de haber presentado el plano complejo, los números complejos, saber que tienen esa parte real y esa parte imaginaria, y ver cómo podemos representarlos dentro del plano complejo y del plano real, vamos a ver cómo son las principales operaciones dentro del propio plano complejo. ¿A qué nos referimos con esto? Al igual que yo puedo sumar números reales, al igual que puedo sumar vectores, al igual que puedo sumar realmente cualquier magnitud dentro de las matemáticas, los números complejos no son una excepción. La única diferencia es que voy a tener que seguir unas normas un poco especiales, al igual que me ocurre en las diferentes secciones. Es decir, por ejemplo, para la suma y resta de números complejos va a funcionar de una manera muy semejante a como hacíamos con los vectores, ¿vale? Si recordáis, nosotros al representar en el plano complejo un número complejo, al final no estábamos representando una especie de vector en dos dimensiones donde dicho vector estaba, en vez de en el plano real en x y en y, estaba en parte real y parte compleja. Pues en este caso vamos a hacer algo parecido. Es decir, tendremos, por ejemplo, si el número z1 es igual a 3 más 4i y el número z2 sería, por ejemplo, menos 2 más 3i, los valores me los invento completamente, cuando yo sumase haría algo semejante a lo que puedo hacer, ya he dicho, o con vectores o con monomios y polinomios. Puedo verlo de las dos maneras. Si lo hago semejante a vectores, diré, por ejemplo, que la suma será, tendré 3 más 4i más menos 2 más 3i, que esto podré ponerlo como 3 más menos 2, junto las partes reales y después junto las partes imaginarias, que serían más 4i más 3i. Es decir, y yo aquí diría que esto es 3 más menos 2, que es 3 menos 2, y luego más 4i más 3i, que tendría 3 menos 2 igual a 1 más 7i, y este sería mi nuevo número, ¿ok? Y de la misma manera lo puedo hacer como si supusiera un vector, es decir, donde la parte real es la primera componente y la parte imaginaria es la segunda componente. Al final funciona de la misma manera. Y en el caso de la resta, lo aplico de manera semejante. Es decir, 3 más 4i menos 2 más 3i, esto será lo mismo que 3 más 4i más, porque menos por menos es más, y menos 3i. De nuevo, vuelvo a unificar parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, y los unifico. Sería 3 más 2 más 4i menos 3i, 3 más 2 sería 5, y más 4i menos 3i más i. Y este sería el resultado que tendría en total. Al igual que me ocurría con los polinomios, yo no puedo juntar los términos que tienen una parte literal que es distinta de otra. Por lo tanto, en el caso de los números complejos me ocurre exactamente lo mismo. Yo no puedo juntar las i's con lo que no tiene i. Es decir, no puedo juntar la parte real con la parte imaginaria. A la hora de la multiplicación tenemos dos casos, que sería multiplicar por un número entero, es decir, por un número entero o por un número real en general, por un número que es solamente real, o multiplicar por un número que sea complejo, ya sea totalmente complejo o parcialmente complejo, es decir, que tenga tanto parte real como parte imaginaria. Entonces, vamos a ver todos los casos. En el caso de la multiplicación, si yo multiplico, por ejemplo, con un número real, es decir, 3 por z1, o lo que es lo mismo, 3 por 3 más 4i, lo que hago simplemente es multiplicar todos los términos, aplico propiedad distributiva. Sería 3 por 3 más 3 por 4i. Entonces sería 3 por 3, 9, más 3 por 4i, 12i. Y este sería el resultado simplemente. En este caso me queda muy sencillo. Y si tuviera un número complejo, lo que tendría que hacer es básicamente multiplicar cada una de las partes. Ok, entonces tendría, por ejemplo, si yo quiero hacer z1 por z2, tendría que sería 3 más 4i por menos 2 más 3i. Y aquí tenemos que de nuevo aplicar esa propiedad distributiva, es decir, el 3 con el menos 2, el 3 con el más 3i, el 4i con el menos 2 y el 4i con el más 3i. ¿Y qué nos ocurre? Que aquí tendremos que será 3 por menos 2 más 3 por 3i más 4i por menos 2 y más 4i por
3i. Y mucho cuidado porque aquí hay uno de los términos que vamos a tener que tener cuidado con él. El primero es 3 por menos 2, menos 6. 3 por 3i más 9i. 4 por menos 2, menos 8i. Y aquí, ¿qué nos ocurre? Nos queda 4 por 3 más 12 y nos queda i al cuadrado. Este i al cuadrado, ¿qué significa? Si recordamos, i estaba definido como la raíz de menos 1. Por tanto, i al cuadrado será la raíz de menos 1 al cuadrado, y aquí, igual que ocurría en los números reales, el cuadrado y la raíz son operaciones inversas. Por lo tanto, se me anula y me quedará que será menos 1. Es decir, que i al cuadrado es lo mismo que menos 1. Por tanto, esto será menos 6 más 9i menos 8i más 12 por menos 1. Recuerdo, porque i al cuadrado es multiplicar raíz de menos 1 por raíz de menos 1, que es lo mismo que menos 1 al cuadrado, o lo que es lo mismo que la raíz de menos 1 al cuadrado, o lo que es lo mismo menos 1. Por tanto, esto será menos 6 más 9i menos 8i menos 12. Vuelvo a juntar parte real y parte compleja y me quedará menos 6 menos 12 más 9i menos 8i. Menos 6 menos 12 menos 18 más 9i menos 8i más i. Y este será el producto que estaré buscando. Por lo tanto, para el producto simplemente me quedará tal que así. Ahora que hemos introducido el término de i al cuadrado, vamos a ver una propiedad de i que es muy importante y que también tiene que ver con la multiplicación, que son las potencias de i. Es decir, i, hemos dicho que i elevado a 1, que es lo mismo que i, sería la raíz de menos 1. Si lo elevo al cuadrado, es decir, i al cuadrado, sería raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Es decir, la raíz de menos 1 al cuadrado, o lo que es lo mismo, menos 1. Por tanto, tendré que i al cuadrado será menos 1. Si yo ahora hago i al cubo, sería de nuevo raíz de menos 1 por raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Entonces, de nuevo, raíz de menos 1 por raíz de menos 1 y por raíz de menos 1. La primera, estas hemos visto que era raíz de menos 1 por raíz de menos 1, era menos 1. Y aquí nos quedaría menos 1 por la raíz de menos 1. ¿Ok? Esto sería menos la raíz de menos 1, o podríamos decir que es menos i. ¿Ok? Porque si la raíz de menos 1 la vuelvo a transformar en una i, me quedaría que sería menos i. Por tanto, i al cubo sería menos i. Y luego, i a la cuarta, ¿qué me quedaría? Pues de nuevo, raíz de menos 1 por la raíz de menos 1 por la raíz de menos 1 y por la raíz de menos 1. ¿Y qué hago? Puedo agruparlas de dos en dos. Las dos primeras serían menos 1 y las dos segundas también serían menos 1. Por tanto, tendría menos 1 por menos 1, que sería más 1. Es decir, que i a la cuarta sería más 1. Y si ahora salto a i a la quinta, que esto sería lo mismo que i a la cuarta por i, sería i a la cuarta, que hemos dicho que era 1 por i, es decir, i. Por tanto, i a la quinta vuelve a ser i. De este modo, ¿qué propiedad puedo sacar? Que si yo tengo, por ejemplo, yo tengo i elevado a n, donde n es 0 o un múltiplo de 4. Es decir, n puede ser 4, 8, 12, 16 y así progresivamente. O lo puedo poner de otra manera, puedo poner i elevado a 4n, donde n es igual a 0, 1, 2, 3, como queramos verlo. Vamos a ponerlo de esta manera, que a lo mejor es más lógico. Yo aquí tendré, en esta que he visto aquí, tendré que i elevado a 4n es igual a 1. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta sería i elevado a 4n. Cuando n es igual a 1, i elevado a 4, porque 4 por 1 es igual a 1. Cuando n es igual a 2, i elevado a 8 es lo mismo que i elevado a 4 por i elevado a 4. ¿Ok? Esto es exactamente lo mismo, aplico propiedades de las potencias. Y me quedaría i elevado a 4, que es 1, por i elevado a 4, que es 1, me quedaría 1. ¿Ok? Voy con el siguiente. Tendría i n elevado a 3. Por tanto, i elevado a 12, perdón, que aquí es un 12, sería i elevado a 4 por i elevado a 4 por i elevado a 4. 1 por 1 por 1, es decir, 1. Por tanto, puedo ver que sea n cual sea, siempre me queda i elevado a 4n igual a 1. ¿Esto qué me sirve? Para poder definir los otros tres. ¿A qué me refiero con esto? Pues que me quedará
que yo tendré que i elevado a 4n más 1 siempre es igual a i. ¿Por qué? Vamos a verlo. Tendremos i elevado a 4n más 1. Tendremos, cuando n sea igual a 0, tendré que i elevado a 1 será i, lógicamente. Cuando n sea igual a 1, i elevado a 4 por 1, 4, más 1, 5. I elevado a 5 es lo mismo que i elevado a 4 por i. Como i elevado a 4 es 1 por i, será i. Cuando n sea igual a 2, i elevado a 9, porque al final es 4 por 2, 8, más 1, 9, será i a la cuarta por i a la cuarta por i. I a la cuarta es 1, por i a la cuarta 1, por i será i. Y así sucesivamente. Por tanto, i elevado a 4n más 1 siempre es igual a i. Me voy ahora a i elevado a 4n más 2, que esto va a ser igual a menos 1. ¿Por qué? Pues porque voy a volver a aplicar exactamente la misma lógica que acabo de hacer. Es decir, i elevado a 4n más 2, ¿qué me quedará? Cuando n sea igual a 0, tendré i elevado a 0 más 2, es decir, 2, que esto era i al cuadrado, que hemos visto que i al cuadrado, aquí lo teníamos, que era menos 1. ¿Ok? Tendremos cuando n sea igual a 1, será i elevado a la sexta, será i elevado a la cuarta por i elevado al cuadrado, i elevado a la cuarta era 1 por menos 1, es decir, menos 1. Cuando n sea igual a 2, tendremos que i elevado a 10 será i a la cuarta por i a la cuarta por i al cuadrado. I a la cuarta es 1, i a la cuarta es 1, e i al cuadrado será de nuevo menos 1. 1 por 1, 1, 1 por menos 1, menos 1. Y así sucesivamente. Por tanto, ya tengo la relación principal, que es i elevado a 4n igual a 1, la siguiente, que es i elevado a 4n más 1, que es igual a i, y la siguiente, que es i elevado a 4n más 2, que es igual a menos 1. Y ahora me quedará la última, que será simplemente i elevado a 4n más 3. Es decir, i elevado a 4n más 3 tendré, cuando n sea igual a 0, i al cubo hemos visto que era, i al cubo era menos i. Porque recordamos, i por i era menos la raíz de menos 1 por la raíz de menos 1, que era menos 1, y luego tenía menos 1 por i menos i. Por tanto, cuando n sea igual a 1, tendré i a la séptima, 4 por 1 más 3 i a la séptima, esto es lo mismo que i a la cuarta por i al cubo, que esto será 1 por menos i, o lo que es lo mismo, menos i. Cuando n sea igual a 2, i a la 11 será i a la cuarta por i a la cuarta por i al cubo. Y tendré 1 por menos i. 1 por 1, 1, 1 por menos i, y así sucesivamente. Por tanto, i elevado a 4n más 3 será igual a menos i. ¿Ok? Y ahora esto nos quedará menos i. Y entonces, con estas normas, yo puedo directamente sacar absolutamente cualquier potencia de i, independientemente del término que tenga que aplicar. Con estas cuatro normas, esta que tengo aquí, y esta, puedo sacar absolutamente cualquier otra norma. Porque si tuviera i elevado a 4n más 4, ya vuelvo a empezar por la norma principal, que es i elevado a 4n igual a 1. ¿Por qué hemos hecho todo esto para la multiplicación? Porque ahora, de esta manera, así nos quedarán muchísimo más sencillas las deducciones de i al cuadrado. Porque en caso de que tenga algún término de i elevado a una potencia muy rara, me quedará mucho más sencillo. Bueno, y por último, después de haber visto todo esto, veremos también la división. Y la división vamos a aplicar un término de las raíces que ya hemos visto. Por ejemplo, división. Habíamos dicho, me vuelve a meter los z1, por ejemplo, 3 más 2i, no me acuerdo de cuáles eran antes, y el z2 menos 3 más 4i, por ejemplo. ¿Vale? Sé que no son los mismos que antes, pero da igual. Si yo hago z1 entre z2, tendré que será 3 más 2i entre menos 3 más 4i. Entonces, ¿aquí qué es lo que voy a aplicar? Si recordáis, en las raíces vimos que había un concepto que llamábamos racionalización. ¿Qué hacíamos con la racionalización? Lo que hacíamos era básicamente multiplicar arriba y abajo para quitarme un término de la raíz que tenía abajo. Pues en este caso, en vez de racionalizar con una raíz, lo que vamos a hacer es intentarnos quitar en el denominador los términos que tienen i. Por lo tanto, para tener únicamente una división entre números
en números reales. Porque como os podéis imaginar, si la multiplicación con números reales era simplemente multiplicar cada uno de los términos por el número real, la división con números reales será exactamente lo mismo, pero dividiendo. Es decir, por ejemplo, me invento otro z3 que sea 6 más 3i. Si yo hago z3 entre 3, esto será lo mismo que un tercio de 6 más 3i, o lo que es lo mismo, 6 más 3i entre 3, 6 entre 3, 2, 3i entre 3, más i. Por tanto, esta es la manera en la que yo puedo dividir números complejos entre números reales. Pero claro, cuando aquí abajo tengo un número complejo, ya se me complica un poco más la cosa, nunca mejor dicho. Entonces, ¿qué propiedad voy a utilizar? Si recordáis, vimos hace un tiempo ya la igualdad notable de a más b por a menos b igual a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues yo aquí abajo tengo que esto sería lo mismo que 3 más 2i entre 4i menos 3. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar arriba y abajo por el conjugado de este término. En caso de que no recordemos qué es el conjugado, es si yo aquí tengo la resta, su conjugado es la suma. ¿De acuerdo? Es decir, el contrario. Y recordamos que si multiplico arriba y abajo por el mismo número, la igualdad se sigue manteniendo. ¿Y qué me quedará? Me quedará 3 más 2i, todo multiplicado por 4i más 3, y abajo quedará 4i menos 3 por 4i más 3. Y diréis, bueno, ¿y con esto qué he conseguido? Pues ahora lo vamos a ver. Arriba tendré un producto de números complejos, de nuevo, 3 por 4i más 3 por 3, más 2i por 4i, más 2i por 3. Y abajo, ¿qué me quedará? Me quedará resta por suma, o lo que es lo mismo, suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Es decir, 4i al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y de esta manera me queda muchísimo más sencillo, porque lo que voy a conseguir aquí es eliminar los números complejos. ¿Por qué los voy a conseguir eliminar? Pues vamos a hacerlo poco a poco, siguiendo por aquí. Tendremos 3 por 4i, 12i. 3 por 3, más 9. 2i por 4i será más 8 por i al cuadrado, y luego 2 por 3i más 6i. Y abajo, ¿qué me quedará? 4i al cuadrado es lo mismo que 4i por 4i, o lo que es lo mismo, 16i cuadrado. Tendré 16i cuadrado menos 3 al cuadrado, que es 9. Y ahora de nuevo voy a desarrollar tanto arriba como abajo y a ver cuánto me queda. 12i lo voy a juntar con el más 6i, este con este ya lo he quitado, y ahora me queda más 9 y más 8 por i al cuadrado, que si recordamos i al cuadrado es menos 1, por menos 1. ¿Y qué me quedará abajo? 16 por menos 1, porque i al cuadrado es menos 1, menos 9. Y si os fijáis, abajo en el denominador ya no tengo un número complejo, sino que tengo un número entero, porque toda la parte es entera. ¿Cómo lo he conseguido? Pues precisamente elevando al cuadrado esa i para eliminarla y convertirla en menos 1. Y ahora agruparé todo. Arriba me quedará 12i más 6i, 18i, y luego tendré, que hemos dicho, más 9 menos 8, porque 8 por menos 1 es menos 8, y abajo 16 por menos 1, menos 16, menos 9. 18i menos, perdón, más 1, entre menos 16, menos 9, menos 25, y esto ahora lo puedo poner simplemente como menos 18i menos 1 entre 25, o lo que sería simplemente lo mismo, menos 1 menos 18i entre 25. Lo puedo poner como 1 entre 25 por menos 1 menos 18i, o lo puedo poner como menos 1 entre 25 por 1 más 18i. Cualquiera de las cuatro que he escrito son igual de correctas. Así es como dividimos números complejos. Como podéis ver, la manera más correcta y más adecuada que tenemos para estos casos es hacerlo de esta manera. Así podemos eliminar directamente la parte compleja del denominador y luego simplemente dividiremos entre un número que sea completamente entero, por lo cual no nos queda ningún problema. Chicos, como siempre, parece un poco difícil, sobre todo el tema de la división, aplicando el conjugado, aplicando esa identidad notable que veíamos hace un tiempo de suma por diferencia, pero poco a poco vamos a ir resolviéndolo despacio, trabajando muy bien con esas potencias de i, que son muy interesantes, pero como siempre os digo, por favor, tranquilidad, vamos a ir trabajándolo poco a poco y veremos cómo va saliendo. Aún así, como os digo siempre, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengamos, dejadlo en los comentarios y nosotros lo intentaremos resolver.
Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.